¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenido, esto es Perspectivas, estamos entrando puntualísimos, son las 9 de la noche y como todos los martes le estamos acompañando a una servidora Belén Zapata. Enrique. Belén, ¿cómo estás? Saludos a todos los que nos escuchan y los que nos ven en esta noche, pues calientita, ¿no? Ya ahora sí que se siente la aproximación de la Semana Santa y con noticias de último minuto, calientitas, Belén. también. También calientitas y que nos dicen mucho del proceso electoral que vamos a tener. El actual jefe de gabinete, todavía hasta hoy, Alberto Lamas, da un paso al costado del gobierno del Estado y ahora será el coordinador metropolitano de las campañas del PRI. Así es en dos comunicados particularmente son los que llegaron a las redacciones esta tarde. Primero uno del Partido Revolucionario Institucional, donde anuncia este nuevo nombramiento y posteriormente el de Gobierno del Estado, donde anuncia la salida del gabinete de Lamas y lo sustituirá Enrique Dau como el nuevo titular o el coordinador del gabinete del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval. Lo decíamos, Enrique, pues de ese tamaño es el reto, ¿no? que están percibiendo en la zona metropolitana. ¿Y por qué decimos que de ese tamaño? Bueno, porque Lamas tiene una trayectoria amplia y se sabe además que es uno de los hombres más cercanos al gobernador. Sí, desde Guadalajara, el director de comunicación social. Un estratega de mucho nivel y pues así, de ese nivel es el reto, como bien lo mencionabas, ¿no? Yo creo que el gobernador del Estado ha hecho la mayoría de los movimientos de su gabinete precisamente para temas electorales, ¿no? Salvador Rizo, que dejó la Secretaría de Desarrollo e Integración Social para ser el candidato en Zapopan. Ricardo Villanueva dejó la CEPAF para ser el candidato en Guadalajara. Ahora le pasa a Alberto Lamas. Si nos vamos y revisamos los movimientos que realmente han sido por malas administraciones, por un cambio de timón, pues son contados. Estamos hablando del secretario de Turismo por motivos trágicos al inicio del sexenio y después tal vez, que creo que ha sido el movimiento más icónico de esta administración, que fue la salida de Arturo Zamora de la Secretaría General de Gobierno y la llegada de Roberto López. Pero si quitamos eso, casi todos los movimientos de este gabinete han sido sobre todo con perfil electoral. Y eso nos revuelve al gran debate que siempre ha habido. ¿Quiénes son los que deben ocupar las secretarías de los gabinetes? ¿Deben de ser políticos o deben de ser técnicos especializados en cada una de las áreas? Lo que queda claro es que en Jalisco y en México se siguen tomando decisiones más políticas en esas áreas que verdaderamente técnicas, ¿no? Pero totalmente de acuerdo contigo, Enrique, en la evaluación que haces, los movimientos al interior del gabinete han sido más estratégicos. Electorales, ¿no? Sí, que por cuestiones, digamos, o de poco entendimiento o de pocos resultados. En el caso de Arturo Zamora se habló mucho de si había podido encajar o no con el equipo cercano incluso al gobernador. Su relación con Alberto Lamas. Exactamente. ¿No? Y finalmente Arturo Zamora se va o regresa más bien al Senado y desde ahí es donde pues sigue operando de alguna manera, ¿no? Con un perfil más bajo, pero sí. Lo que creo que nos debe quedar claro, Belén, es que de aquí a la elección va a ser complicado que veamos a un aparato gubernamental del Estado con una actividad, digamos, demasiado protagónica. Yo creo que en general el gobierno del Estado se está esperando a que los equilibrios postelectorales generen nuevos escenarios y por eso, pues las piezas fundamentales del gabinete han dado un paso al costado y se han venido integrando a las distintas campañas. ¿Eso es bueno o malo? Yo creo que es mejor que se asuma con transparencia y que no, como ha sucedido en otros gobiernos, operen desde una secretaría cuando en realidad ya tienen objetivos electorales. Qué bueno que se haga de forma transparente, pero creo que ya no se nos puede vender esa idea de que a las secretarías llega gente con perfil técnico cuando en realidad sabemos que son políticos. Y no tiene nada de malo, ¿no? El tema es la transparencia de la designación. Y Enrique, a propósito precisamente del Partido Revolucionario Institucional y en estos movimientos o integración de equipos, también hace algunos días le dábamos cuenta pues de la salida de Sergio Ramírez Robles del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión como directivo para integrarse también a las campañas del Partido Revolucionario Institucional, más en la figura de vocero, ¿no? Exacto. Digamos que el PRI poco a poco se va armando el equipo, va armando su delantera con la que irá en esta próxima contienda y por lo menos estas dos figuras claves, insistimos, figuras fuertes, figuras muy cercanas al gobernador, que ahí están reforzando con su trabajo las campañas. Y en el caso de Sergio Ramírez Robles, nos queda claro que salió con, como diríamos en términos futbolísticos, con 4 delanteros, ¿no? Y al parecer sin defensas, porque inició una campaña
que le llama una campaña por la verdad o algo así la tituló, donde digamos se va directamente a atacar ciertas cuestiones que tienen que ver con Tlajomulco, sobre todo la deuda. Y yo creo, Belén, y aquí tenemos preparados para ustedes una gráfica que nos puede ayudar más o menos a entender cómo está el tema de la deuda en estos municipios. Yo creo que en general, digo, esta es la deuda, hay que decirlo, es la deuda que está registrada ante Hacienda. La nueva ley de administración gubernamental, de contabilidad gubernamental, ya pide que los municipios ingresen o coloquen dentro de esta clasificación las llamadas APPs, asociaciones público-privadas, donde ahí, en el caso de Tlajomulco, le tendríamos que agregar pues en torno a 1,200 millones más, que es estas famosas oficinas administrativas, ¿no? De las que ha habido tanta controversia, aunque también había que agregarle a Guadalajara otros APPs que se han firmado. Pero lo que me parece interesante, Belén, es que de inicio, en un municipio tan complejo como Guadalajara, con tantas problemáticas, el problema fundamental sea la deuda. Yo estaba revisando los datos de Jalisco Cómo Vamos y no ves por ningún lugar que una de las preocupaciones de la ciudadanía sea la deuda. Otra vez me parece que la clase política, los partidos políticos van como circulando por un camino y la ciudadanía parece no entender, los políticos parecen no entender que los ciudadanos están proyectando otro tipo de necesidades. Aquí están, por ejemplo, en el caso de Guadalajara en específico, inseguridad sigue siendo el problema fundamental para los tapatíos, con el 22% de las respuestas, economía 22%, empleo 19% y pobreza un poquito abajo con 9%. Es decir, yo no veo una correspondencia entre el discurso de estos dos partidos políticos, del PRI y de Movimiento Ciudadano, con lo que en realidad los tapatíos están señalando, por lo menos en esta encuesta de Jalisco Cómo Vamos. Y fíjate que esa es la pregunta, Enrique. ¿Por qué el Partido Revolucionario Institucional elige el tema de la deuda para atacar a su más visible contrincante o a su contrincante más fuerte, en este caso Movimiento Ciudadano? ¿Y por qué no escogió algunos de los temas que ya hemos visto aquí, que como bien mencionas, son los que realmente llegan al electorado en este caso, ¿no? La inseguridad, el bolsillo, lo hemos dicho recurrentemente, uno de los factores que más decide las balanzas en las elecciones, sin duda alguna, es la estabilidad económica del ciudadano. Y llama la atención. El bolsillo, ¿no? Más que el presupuesto público. Totalmente, el bolsillo del ciudadano. Ahora, y en Belén, ese sentido, ¿por qué escoger la deuda del municipio? Yo no sé si el PRI fue el que comenzó necesariamente. Si recuerdas, los primeros espectaculares en torno a este tema fueron precisamente de Movimiento Ciudadano, donde colocaban que administraciones del PRI y del PAN habían endeudado a Guadalajara con 5,000 millones de pesos. Es decir, creo que en términos generales saben que uno de los puntos fundamentales que se ha debatido de Guadalajara es la deuda. Y lo que en realidad están mandando con ese mensaje es quién es un gobernante responsable y quién es un gobernante irresponsable. Si tú lo recuerdas, en la elección de 2006 con Andrés Manuel López Obrador, uno de los principales argumentos que colocaba el PAN para criticar al candidato de la coalición de izquierdas era precisamente su irresponsabilidad en materia de deuda y que había endeudado al Distrito Federal en niveles altísimos. Cuando te ibas a los datos, eso no quedaba muy claro. Y tampoco aquí. Ni Tlajomulco tiene un problema de deuda, hay que decirlo. Se va a menos del 2% en pago de servicio de deuda mensual, es decir, es muy bajo. Ni tampoco Guadalajara tiene un problema que lo vaya a paralizar. Se va a 4 o 5% en servicio de deuda mensual. Lo que creo es que es un discurso de decir, el de enfrente es un gobernante irresponsable y si tú le das tu voto, lo que estás haciendo es darle el voto a una, digamos, caja de gasto irresponsable, ¿no? Sí, aunque tendrían que ser en sus estrategias de comunicación muy claros en este sentido, sí, darlo casi desmenuzado al ciudadano para que pudiera entenderlo, porque si se quedan en el discurso de municipios endeudados, el ciudadano no alcanza a entender que un municipio endeudado quizá no va a poder hacer frente a las necesidades que sí pegan y que sí repercuten en el ciudadano. Pero en el caso de Guadalajara, Belén, creo que más que lo que se debe actualmente, los 2,500 millones de pesos, un poquito más que se debe, digamos, de deuda directa e indirecta al municipio, yo creo que lo importante sería ver cómo se hace para fortalecer a Guadalajara en términos de finanzas públicas, cómo se redensifica para que pueda traer más fondos federales, cómo se redensifica para que se pague más predial, cómo se discute otra vez, por ejemplo, estas tasas de predial que creo que siguen siendo profundamente injustas. El debate está en otro lado y creo que, como lo decíamos anteriormente, que esté enfocado todo el debate en la deuda pura y llana, nos habla de lo que puede ser una campaña estéril. Es una campaña donde no se encuentren respuestas ni soluciones, sino simplemente denostaciones. Y este discurso que creo que a los ciudadanos le harta mucho bueno, sí es cierto, yo endeudé a mi municipio, pero tú más, ¿no? Y creo que ese discurso del y tú más
termina generando un hartazgo muy claro dentro de la ciudadanía. Claro, porque no hay un nivel de discusión mucho más profundo y mucho más enfocado a las necesidades reales de los ciudadanos. Y llama la atención, Enrique, también que al menos en estos primeros días en que Sergio Ramírez Robles ha estado al frente de esta estrategia, que parece ser que ve como único o que ven como único contendiente a Movimiento Ciudadano, ¿no? No hemos escuchado hablar mucho, por ejemplo, de los gobiernos panistas, que habría mucho que decir también, ¿no? O de los candidatos de otros partidos. Ahora, vamos empezando, ¿no? Vamos a ver. Es que yo creo que en zona metropolitana, quitando tal vez Tlaquepaque, en general va a ser una competencia bipartidista, PRI-MC. Al interior del estado creo que se invierte. Será PRI-PAN, sobre todo la competencia en distintos municipios, pero le queda claro al PRI, sobre todo por esta estrategia, que su rival a vencer es Movimiento Ciudadano, y aparte pensando en 2018 es Enrique Alfaro. En realidad, digamos, la elección de Guadalajara tiene el espejo y los lentes muy puestos en lo que va a suceder en 2018. Oye, Enrique, yo insistiría, esto va empezando y en una de esas el Partido Acción Nacional es el caballo negro de esta elección. No ¿Quién sé. sabe? Hay que ¿Quién verlo. sabe? Nunca ha habido una elección tripartista en Guadalajara, por cierto. La más cercana fue la del 97, cuando fue Tonatiuh Bravo Padilla el candidato del PRD y quedó como con el 20% en tercer lugar. Bueno, ha sido lo más cercano a un tripartidismo. El tiempo se nos agota para este primer tiempo. Vamos a tener que hacer una pausa y regresar ya con nuestros invitados. Antes podemos ir al tema de las planillas rápido. Las planillas, muy bien. Nada más para puntualizar algunos de las sorpresas, creo, que vimos en planillas. La de Enrique Alfaro la comentamos la semana pasada, sí, sobre todo que se involucró a Manuel Romo, ex dirigente del PAN en Guadalajara, pero con Ricardo Villanueva pues vemos gente del Partido Verde, como el caso de Bernardo Petrini, pero también creo que los dos casos más comentados, que son Cintia Valdés, la gimnasta, y Benjamín Galindo, futbolista. Entonces veremos en caso de que por distintas combinaciones el PRI llegue a ganar la elección, pues podríamos tener en ese cabildo un futbolista como Galindo, a una gimnasta como Cintia Valdés, a un payaso como Lagrimita, es decir, puede ser un cabildo muy divertido para los siguientes 3 años. Muy colorido, y volvemos otra vez al punto, Enrique. Recibí muchos comentarios esta semana en torno a lo que abordábamos el martes pasado sobre la figura de Beatriz García de la Cadena. Que va por el PT, por cierto. Que ¿no? se registró finalmente candidata por el PT, luego de que Enrique Alfaro dio marcha atrás en incluirla en su planilla. Y el caso también de la síndico, ¿no? Que anunció Enrique Alfaro. Y decían, bueno, más allá de lo que haya sido su preparación y su trayectoria, es gente que quiere sumar, al menos es lo que dicen. Y me parece que hay gente también que quiere darles el beneficio de la duda. Yo sigo teniendo mis reservas, me encantaría ver en estas planillas gente con una trayectoria mucho más probada, con mayores conocimientos, que por lo menos nos dieran una idea de que van a llegar a trabajar ya directamente sobre los asuntos del municipio y que no van a tener que pasar 3 años aprendiendo de administración pública. Ahí está el tema. A mí me gustaría ver a Benjamín Galindo dirigiendo un equipo de fútbol o incluso en pantalones cortos, pero creo que los regidores se han utilizado como una forma de repartir cuotas al interior de los municipios y no como lo que deben de ser. Premio para aquellos que visualizan la ciudad, que entienden el municipio y que pueden aportar cierto expertise a las decisiones municipales. Ahorita es un repartidero de cuotas tremendo de cara al proceso electoral. Oye, que hay gente, hay mucha gente con mucha preparación que desde la sociedad civil, hay que decirlo, desde estos grupos organizados de la población, podrían aportar, sí, claro. Han hecho trabajos súper interesantes, Enrique, que se han metido de lleno a investigar, aportar soluciones y que no los vemos en estas planillas. A lo mejor igual no les interesa involucrarse con la política, pero la verdad es que nos hacen falta estos perfiles. Pero bueno, antes de deprimirnos más, vamos a un corte. Vamos a un corte. Tenemos unos invitados muy interesantes. Usted no se vaya. Vamos a hablar de redes. ¿Qué se puede hacer desde las redes sociales en estas campañas? Yo creo que mucho, ¿no? Mucho. Vamos a la pausa. Estamos de regreso en Perspectivas. Gracias por acompañarnos esta noche de martes. Estamos totalmente en vivo transmitiendo desde Canal 44 y aprovechamos, Belén, para repetir nuestras cuentas. Las cuentas institucionales, Canal 44 TV, @Canal 44 TV. Y las personales. Y las personales, en el caso de una servidora, @Belén Zapata M. Y @EFTousaint con doble S.
Y bueno, pues vamos presentando a los invitados que tenemos esta noche. Empezaremos escuchando algo de su trayectoria. Comenzamos con Alfredo Peña. Alfredo Peña es licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara y maestro en Política y Gestión Pública, así como en Filosofía y Ciencias Sociales por el ITESO. Ha realizado cursos en la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Actualmente es director general de Istmo Consultores. Alfredo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto de estar aquí, muchas gracias por invitarme. Venir. Y ahora escuchamos la semblanza de Carlos Martínez Villaseñor. Carlos Martínez Villaseñor es licenciado en Derecho por el ITESO y en Comercio Internacional por la misma universidad. Ha realizado una trayectoria política al interior del PRI, siendo actualmente presidente de Movimiento PRI MX, las redes sociales del tricolor en Jalisco. También es director del programa de radio y televisión por internet llamado Debate MX, que organiza el PRI Jalisco. Carlos, buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches y muchas gracias por el espacio, Belén y Enrique. Carlos, Alfredo, ¿por qué no empezamos? Bueno, pues las redes sociales yo creo que es uno de los, no sé qué piensas tú, Belén, pero 3 o 4 temas más importantes de este proceso electoral y preguntarles cómo ven el tema de las redes sociales, cómo ven a los políticos interactuando en las redes, ¿las entienden, no las entienden? El que quiera comenzar. Bueno, primero habría que dimensionar el fenómeno de las redes, ¿no? Y la escalada que ha tenido como desde el 2006, cuando se decidieron como estas grandes instituciones como el Colmex, el ITAM, la Asociación Mexicana del Internet, ¿no? A estudiarla, ¿no? Y ha tenido una escalada impresionante. Solo del año pasado, bueno, del 2013, los últimos datos tenemos del 2014, ha crecido el 13%. Tenemos 50... En México. En México, nacional. Que son datos muy similares a los que tenemos en Jalisco en proporción, ¿no? Tenemos 51 millones de internautas en México, ¿no? A nivel nacional. En Jalisco debemos de andar sobre 3.5 millones, más o menos. De esos 51 millones, y en Jalisco 3.5 millones, el 90% accede a Internet solo por las redes sociales. Es la primera razón por la cual acceden a Internet. De ese 90%, el 70% está en edad electoral, ¿no? Entonces, vemos esta potencialidad para los políticos de cómo comunicar sus cosas, cómo comunicar sus logros, cómo comunicar sus plataformas, impresionante, ¿no? Evidentemente se abre con todos estos beneficios y con todo este panorama, se abre también unos riesgos impresionantes, ¿no? Evidentemente, es la primera vez que yo creo que se abre un canal bilateral de comunicación entre políticos y gente, ¿no? O ciudadanos, que esto, bueno, aparte de todos los beneficios democráticos que podríamos nombrar, los riesgos, ¿no? Están todos los escándalos, todos los problemas. De estas cifras, Alfredo, Facebook sigue siendo la número 1. Facebook tiene el 98% de los usuarios, ¿no? De redes. Es casi 100%. O sea, ¿el 2% Twitter? No, Twitter está como, o sea, no todos solamente tienen Facebook, claro. Tienen 98%. Es que no todos son como yo, digamos. Exacto. Tienen 98% Facebook y 40 y tantos % anda en Twitter, más o menos, por ahí. Como la mitad. Como la mitad. Digamos, nosotros hemos identificado que Facebook está como muy orientada hacia la publicidad, hacia mensajes concretos publicitarios. Consumo, ¿no? Exactamente. Y Twitter genera conversaciones. Twitter desencadena esas conversaciones. Es como, ¿no? Platicar en la calle y todo mundo puede participar. Carlos. Bueno, algo muy importante es el uso cotidiano de las redes, ¿no? En Jalisco tenemos cerca de 2 millones de usuarios en redes sociales, donde también es importante ver que dentro del 83 al 86% son jóvenes menores de 30 años. Entonces, tenemos que también esquematizar hacia quiénes vamos dirigidos, qué mensajes vamos a lanzar, qué mensajes podemos proveer, pero también crear una comunidad digital, porque ya muchas personas ya lo hemos visto, lo vivimos, tenemos una vida digital. ¿En dónde quedan los partidos políticos? ¿En dónde quedan los candidatos? ¿En dónde quedan los servidores públicos si no tienen esa comunicación vía redes sociales? Claro. Y bueno, la pregunta que nos convoca hoy aquí en esta mesa, ¿qué papel van a jugar las redes sociales en las próximas campañas? Y yo quisiera ir un poquito más atrás. ¿Desde cuándo las redes sociales realmente pues son un tema fundamental en las campañas políticas? En el 2006 teníamos había, digamos, en la elección había 36 millones de usuarios, ¿no? Y se empezó a medir. Hubo una estadística del Colmex que decía que solo el 1% había admitido que había cambiado su voto o influenciado su voto de manera directa por las redes sociales. 1%. Lo cual me parece ridícula la pregunta, ¿no? Porque ¿cuánta gente va a aceptar que fue influenciada por la media, ¿no? Pero la presencia en las redes es importantísima para los políticos. Es un acceso de comunicación que ellos necesitan explotar, ¿no?
Nosotros creemos como empresa que los políticos es no solamente vestir esos perfiles, sino comunicar plataformas, logros, promesas de campaña reales, ¿no? Y el trabajo real. Vemos muchísimas veces que los candidatos solo visten, solo ponen canciones y parece que la pasan increíbles y parece un concurso de belleza, y eso no son las redes sociales. Las redes sociales se deben de necesitar comunicar, ¿no? Comunicar algo importante. Porque si no, el usuario lo pierdes, ¿no? Digamos, se cae el usuario. El usuario no quiere el político que le recomiende canciones, ¿no? Eso tiene YouTube o otras vías, ¿no? Que son diferentes acercamientos Exacto. o approaches que tienen los políticos, ¿no? Nosotros, yo creo que comparto más el tuyo, queremos ver trabajo, queremos ver propuestas, queremos ver los cambios reales, queremos ver qué está haciendo, ¿no? Carlos. Algo muy importante es ver hacia dónde vamos o hacia dónde van dirigidas las diferentes candidaturas. No podemos, como organización de Movimiento PRI MX en especial, tenemos que tener cierta estrategia. Digo, no puede haber una estrategia igual para Vallarta, como para Tala, como para Bolaños. Entonces tenemos que ver cuáles son las adecuaciones, qué tipo de conexión de internet pueden tener, hacia dónde van dirigidos, qué tipo de infografías hay que mandar, si esa población es más de videos, si esa población utiliza más el Twitter. Hay poblaciones en la zona metropolitana donde, aunque no lo crean, no hay Twitter, no tienen una conciencia del uso del Instagram, por ejemplo, y a lo mejor sus porcentajes suben muchísimo más a Facebook. Aquí lo importante de las redes sociales, y es un factor que lo visualizo mucho, es las redes sociales están aquí para construir, para informarnos. Si nosotros en las redes sociales estamos mal informando, estamos diciéndole exactamente lo que no hace el candidato o el partido político o la persona, si estamos diciendo, por ejemplo, lo del torito, entonces, ¿dónde están los toritos? Por las redes sociales, todo eso se mueve. Entonces, creo que las candidaturas para este año, del 2015, van a ser muy importantes, pero sí hay esa vía de comunicación. Los candidatos en el Revolucionario Institucional siempre están capacitando. Estamos tratando de capacitar a todos los sectores y organizaciones. Estamos capacitando al equipo del candidato. Estamos capacitando a las personas que siguen al candidato. Oye, pero ¿no encuentras, Carlos, muchas resistencias, digamos, me imagino que el PRI, siendo un partido que prácticamente llega a todo el estado, ¿no? Desde municipios muy pequeños, rancherías, ¿no? De pronto parece como que le hablas en otro idioma a una parte de la población. Sin duda, esto es una organización en particular, que es una organización especializada. Ningún partido en Latinoamérica tiene una organización especializada en redes sociales dentro de su partido político. Aquí, ¿cuál es lo importante? Sin duda es algo nuevo. Es algo nuevo que desde el año pasado venimos trabajando en el PRI Jalisco, con órdenes del maestro Hugo Contreras, que nos ha dado ese apoyo y esa apertura a los candidatos. Sin duda, la primera fase, el poder llegar a un candidato y explicarle las tendencias y las fuerzas, sin duda fueron muchas reuniones, pero ahora ya es una realidad. Y ahora ya es una realidad donde PRI MX, donde diferentes consultorías ya ven la forma de poder apoyar de una manera veraz al candidato, ¿no? Claro. Sobre todo cuidarlo en los momentos, cuidar las fotografías, cuidar las infografías, cuidar los diferentes dispositivos en donde los ponen, qué tipo de cuentas tienen, ¿no? Ese tipo de los hackeos que ya se están haciendo ya una fama más que una necesidad, ¿no? Sino ya le ponen una marca de quién lo hizo. Claro. Hay que cuidar todo ese tipo de cosas, pero sí creo que es un gran avance y sobre todo es una herramienta para la sociedad. Claro. Y más adelante, Enrique, vamos a hablar precisamente de toda esta guerra que ocurre en las redes sociales, cómo se utilizan los bots, cómo se utilizan algunos hierros del contrincante para desprestigiarlo y hacerlo todavía más fuerte el tema en las redes sociales. Y antes de irnos a la pausa, yo quisiera preguntarte, Carlos, me parece que es importante hablar de esto. En la elección pasada presidencial, en donde contendió Enrique Peña Nieto por el PRI, hubo un movimiento de jóvenes que a mí me llamó particularmente la atención y me parece que surgió un poco obligado por el movimiento que generó Yo Soy 132. Este movimiento que todos lo pudimos observar, utilizaron las redes de una manera fundamental para crecer el movimiento y a manera de contrarrestarlo, el PRI crea este grupo de jóvenes. Cuéntanos un poquito de esto antes de irnos a la pausa y para retomar el tema en general. De manera de resumen, sin duda fue una gran fuerza, pero creo que fue una fuerza donde la sociedad se sentía identificada. Creo que el PRI ni sus redes sociales viene ni a quitar ideas de los ciudadanos, no viene a boicotear ideas de los ciudadanos y mucho menos a censurarlos. Creo que realmente sí fue un brote en redes sociales muy importante, pero si bien es cierto, no había una organización especializada en el partido que pudiera responder a tantas cosas, ¿no? Sin duda había personas con muchos ideales en el 132, pero también había personas que también estaban mal informadas, que se estaban dejando llevar por la marea. Aquí lo importante es
que la información sea de manera veraz, que haya una comunicación, un comentario tras comentario, que se conteste los inbox, que haya una continuidad en los twitters de las personas, tanto que critican al movimiento o al partido, como los critican al gobierno. Entonces creo que debe haber esa comunicación. Nos ha pasado mucho y se los dejo como una anécdota que nos pasa. A veces la gente necesita sentirse escuchada. Hay mucha gente que tiene una vida totalmente social en las redes sociales. Y también la gente tiene que tener esa comunicación contigo de un buenos días, ¿cómo estás? Oye, no me parece esto, mira, te mando esta información. Es que fíjate que esta obra no me gusta, fíjate los beneficios que puede tener esta obra. Creo que las redes sociales se tienen que construir. Y Movimiento PRI MX no viene a destruir en ningún momento ni a desacreditar ningún gobierno. Alfredo, y en este sentido, digamos, ¿cómo calificas ya pues que son 3 años del movimiento Yo Soy 132? Pues parece como que se ha venido un poquito diluyendo y que ya no es un actor fundamental. Es decir, las redes sociales, al parecer, no son suficientes para construir un movimiento político. Parece que son solamente un complemento de toda una estrategia en términos políticos, ¿no? Bueno, las redes sociales justamente hacen eso, ¿no? Y lo vemos como en el caso también del partido Podemos, ¿no? Ellos utilizan las redes sociales de una manera impresionante y las emplean muy bien y llevan a cabo cosas, ¿no? Crean esa red, digamos. Es algo que los partidos muchas veces no tienen muy claro cómo crear la red entre particulares, ¿no? Hay que atender a las redes sociales desde los particulares. Cuando algo ya se va, cuando algo ya no se entiende y se habla con generalidades y no se atiende como las demandas particulares de las personas, la red se empieza a desmoronar, ¿no? Y eso empieza a verse, como tú lo dices, yo también creo, el Movimiento 132 ha venido diluyéndose, ¿no? Ya no están atendiendo personalmente las quejas de las personas, ¿no? Claro. Y aparte también sucede, no sé qué opines, Belén, que de alguna forma esta interacción bilateral o multilateral con los políticos de pronto se dificulta mucho. Hay muy pocos políticos que se atrevan a responder, a interactuar, a meter debate, a subirse. Creo que en general los toman más como una vía unilateral, es decir, de ahí va el mensaje, que verdaderamente como un diálogo, ¿no? Oye, como dicen en mi rancho, deja tú, los que realmente manejan sus cuentas, ¿no? Ahorita les vamos a preguntar a ustedes, ¿cuántos realmente de los que ustedes saben manejan su cuenta? Buena pregunta, luego ¿va? tienen sus equipos que son los encargados de mover estas redes. ¿Tenemos ya que ir a la pausa? Todavía no. Tenemos tiempo. Bueno, hoy yo ando un poco adelantada y acelerada con los cortes, ¿verdad? Ustedes disculparán, pero hoy tenemos tiempo. Ya tenemos tiempo. Bueno, nos vamos a la pausa. Vamos a un corte. Estamos de regreso en Perspectivas. Estamos platicando esta noche con Alfredo Peña y con Carlos Martínez Villaseñor sobre redes sociales y cuál será el papel de las redes sociales en este proceso electoral, porque hay que recordar, Belén, las campañas inician el domingo 5 de abril. Es decir, estamos a menos de 15 días de que inicien las campañas y las redes sociales serán fundamentales. Y dejaste, Belén, un tema planteado que yo creo que sería interesante de alguna forma debatir, lo que es cuántos políticos realmente utilizan sus redes, cuántos políticos se meten, empiezan a leer, o si en realidad ya hay este dominio casi por completo de los equipos de redes sociales. ¿Qué perciben ustedes? Por ejemplo, hay un diputado perredista, Fernando Belaunzarán, que está... Ese seguro tuitea. Él tuitea absolutamente todo, él sube sus comentarios a Facebook, él se toma sus selfies solas en el Congreso, ¿no? Y es bastante activo, bastante agradable en redes, ¿no? Y tiene una buena relación con sus seguidores, muy buena relación. O sea, no es imposible, pues, ¿no? Y aparte es un diputado... Y con sus detractores. Y con sus detractores, porque aparte está impulsando, ¿no?, la ley del cannabis en el DF, o sea, es polémico el señor, ¿no? Y sin embargo, él está haciendo las cosas y lo hace bien, ¿no? Evidentemente no tiene un equipo detrás, no hay un equipo diseñando, no hay un equipo produciendo, no hay spots, no hay diseño real, ¿no? Pero él lo hace y se puede y está padre. Pero también la otra parte no está mal, digamos, que los políticos se hagan de un equipo consultor que les ayude a este trabajo de redes, ¿no? Porque... Por ejemplo, en mi caso, nosotros trabajamos con los políticos muy de cerca, pero ellos siempre están al pendiente de absolutamente todas las cosas que publicamos, ¿no? Siempre están al pendiente. Los comentarios agresivos se los dejamos a ellos. Por ejemplo, los comentarios que sabemos que él tiene que contestar, él los contesta. Nosotros, digamos, administramos la página nomás, ¿no? Entonces,
no está mal visto que un equipo profesional haga las cosas, porque el diputado no tiene que saber, o el presidente, o quien sea, no tiene que saber cómo diseñar, no tiene que saber cómo producir, no tiene que saber muchas cosas, digamos, ¿no? Y ese equipo produce y ayuda y complementa este trabajo de redes. Claro. Carlos. Es muy importante, los candidatos o los servidores públicos tienen innumerables actividades durante el día, pero sí hay, no quisiera mencionar nombres para no saltarme a nadie, pero sí hay personas, y la gran mayoría sí vive sus redes sociales, pero hay algunos que las viven con más intensidad, hay algunos que a lo mejor responden más en Facebook, hay unos que responden más en Twitter, pero yo creo que esa comunicación también tiene que ver con la sociedad. Yo creo que el impulso que le da la sociedad entre preguntas, canalizaciones, mala información que a lo mejor a alguien le llega, oye, ¿sabes qué? Diputado no ha sido en mi distrito. Yo creo que ese tipo de comunicación, al fin y al cabo, la tiene que llevar el candidato. Y eso es algo que se está haciendo en todos los partidos políticos y en el PRI. Lo que sí de pronto, Belén, y creo que es un tema interesante, cuando el político, no te digo que digamos, supervise o lleve todas sus redes sociales, porque de pronto se vuelve complicado por lo que señalabas, Carlos, pero sí cuando por lo menos está atento, o hace un par de tweets al día, o postea algo en Facebook, sí creo que la identidad del político en su vida cotidiana se traduce a la identidad que construye en redes, porque de pronto vemos como un político que lo conoces, digamos, en términos de entrevistarlo en televisión, en radio, lo ves en redes y son dos completamente distintos, ¿no? Son como si dos identidades completamente divorciadas. Sí. Creo que el tener esa vinculación hace que el político realmente se construya en las dos pistas y que la gente lo conozca tanto en redes como en su actividad cotidiana, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que hay un precepto fundamental. Se abrió un espacio público que no existía hace 20 años, ¿no? Hay un espacio público nuevo, ¿no? Algo tipo habermasiano, ¿no? Donde ya se pusieron a la par las conversaciones, ¿no? Ya se puede platicar de tú a tú, entre comillas, con cualquier político, cualquier persona que esté en redes, ¿no? Eso empodera definitivamente la voz y esas cosas, ¿no? Y el político tiene que saber cómo se va a proyectar, ¿no? Cómo se va a proyectar ante este espacio público nuevo, moderno. ¿Qué quiere ¿no? decir? ¿Cuál es su estrategia? Y eso va a forjar definitivamente una personalidad que aparte queda en registro, ¿no? Nadie está borrando sus cosas, o bueno, nadie debería estar borrando como sus antecedentes en Facebook y esas cosas, si eres político, ¿no? Queda en registro, ¿no? Es peligroso, es fuerte, y por eso a lo mejor la resistencia de ciertos políticos de manejarlo ellos, ¿no? No la vaya a regar, no vaya a hacer que me cause un escándalo como el de Josefina Vázquez Mota, que tuvo que correr a su community manager porque se equivocó en una falta de ortografía, ¿no? Como López Dóriga le suele pasar, ¿no? Como López Dóriga. Sí. Carlos. Es muy importante, primero la capacitación, en tanto servidores públicos como la gente que maneja muchas veces, pero fíjate que hay un factor muy importante. Aristegui, cuando contestaba, ponía sus siglas. Sí, Entonces la gente ya sabía, o la sociedad ya sabía, cuándo realmente estaba contestando ella, cuándo estaba contestando su gente o su equipo. Y es ¿no? transparencia, ¿no? Exactamente, digo, no hay una mejor comunicación, tanto en la vida de la calle como en la vida virtual. Si un político no tiene una comunicación en la vida virtual, yo considero que es un mal político, realmente. Hay mucha sociedad, hay porcentajes muy altos, lo mencionaba Alfredo, lo mencionaba un servidor con datos duros, de hacia dónde vas dirigido, ¿no? Claro. Si tienes a millones de personas siguiéndote como internautas, no hay cabida para que tú no puedas contestar. Claro. Ustedes que son expertos en asesorar precisamente a políticos en estos temas de las redes sociales, ¿qué es lo primero que les advierten de no hacer? No sé si les dan como un decálogo, como los 5 puntos que está prohibidísimo hacer. A Esto ver, no hagan. Primero vamos contigo, Alfredo, y esto luego no se come así. con Carlos. Primero se tiene que hablar como de los pilares fundamentales de lo que se quiere transmitir, ¿no? Es un canal de comunicación y ese canal de comunicación tiene que tener para nosotros pilares fundamentales. Primero tiene que ser muy atractivo. ¿Y cómo se hace atractivo? Tiene que tener un diseño, tiene que tener una identidad y tiene que tener información relevante para el usuario. El usuario debe estar cautivo, ¿no? Estás entreteniendo gente, estás informando a personas, ¿no? Que en el momento que les mientas o la información sea basura, te dejan de seguir, ¿no? Es así de caprichoso, es así de fuerte. Entonces el político tiene que entender cómo es esto y lo riesgoso que es esto, ¿no? Tiene que saber que, digamos, es el espacio público donde tiene que aclarar absolutamente todo, el primer espacio público donde va a aclarar
todo, ¿no? De cara a la ciudadanía, sin repercusiones, digamos, legales y todo eso, ¿no? Entonces, él tiene que estar consciente de los riesgos que hay dentro de los espacios públicos como las redes sociales. Sí, que un tuit te puede meter en serios problemas, ¿no? Ese es el Claro. tema de antes, Por ¿no? ejemplo, Carlos, les recomiendan que si van a una reunión donde saben que van a beber, mejor les quiten el teléfono y no El se les ocurra famoso por sí. ahí. Sin duda Si ha tomas, no habido, pifie. a lo largo Exacto, de sí. la historia en redes sociales, sobre todo en México, sí ha metido en varios escándalos algún video o alguna fotografía. Si bien es cierto, desde la forma de vida hasta tu forma de actuar, ya como un servidor público tiene que cambiar, ¿no? Las redes sociales, si bien es cierto, vienen a informar, también verazmente vienen a desacreditarte si haces algo, ¿no? Entonces, más bien lo que tiene que tener cuidado es en cuidar los hábitos, en ver que realmente tú ya estás representando cierto sector de la población donde una persona con internet o un aparato electrónico no puede hacer un cambio de tu vida. Las formas de vida de un político cambia en cuanto toma protesta representando a una persona. Yo creo que es desacreditable que tomen fotos o que no, es que me agarraron en una mal jugada. No, es que tus hábitos ya deben de cambiar. Tus hábitos ya no pueden Sí, eres ser un los personaje mismos. público, ¿no? Exactamente, y creo que es una forma de, yo creo que la sociedad más que morbo es una forma de respeto hacia ella. Si bien es cierto, también son hombres, también son mujeres, ¿no? Pero sí creo que debe de haber ese respeto con las personas que están interactuando en tus redes. Me gustaría preguntarles, Carlos, Alfredo, ¿qué tan eficaces son los trolls, los bots, todas estas estrategias que hay, digamos, para posicionar un mensaje contrario en redes? ¿Son eficaces o no? Porque de pronto siento que se vuelven, digamos, un poquito, las ves como un poquito innecesarias en términos de la discusión que se quiere generar en redes sociales, y los partidos lo utilizan mucho, ¿no? Unos más que otros, pero se utilizan. Primero los números, ¿no? Por ejemplo, Facebook reconoce que ellos tienen entre el 4 y el 6% de perfiles falsos, bots, ¿no? Eso ya lo reconoce Facebook, pero digamos estudios externos dicen que hay hasta 27% de bots, ¿no? Entonces, podríamos decir que hasta 27% de likes, retweets, etcétera, etcétera, podrían estar más si hay un interés, ¿no? Si hay alguien ganando detrás, se podría decir que hasta 27% podría ser falso. Más se me haría ridículo porque hay, digamos, nosotros que analizamos redes sociales tenemos, digamos, ciertas fórmulas, ¿no? Hay un número que es muy valioso para nosotros, que es entre, digamos, likes, el seguimiento y de eso sacas qué tan cautivo tienes a alguien, ¿no? Entonces puedes tener hay unas cervecerías con las que hemos trabajado que tenían 2 millones de likes, por ejemplo, y tenían un engagement de 12 likes. ¿Qué ¿no? engagement es, digo, para explicar un poquito? Es como qué tan cautivo está la persona, qué tan cautiva está la persona en la marca y el contenido que está publicando a diario, digamos, ¿no? Entonces el bot no alcanza, ese algoritmo no alcanza a descifrar como el comportamiento humano total, entonces yo creo que no es tan representativo, yo creo que están sobrevalorados, yo creo que asustan de más a la gente, ¿no? Yo creo que... Sí, su eficacia es limitada. Muy ¿no? limitada. No, y simplemente no alimentan. Yo creo que una persona común y corriente como un servidor puede ver realmente si es un bot o no es, desde su historial, desde la fotografía, desde ver realmente qué es lo que está publicando. Ya la sociedad, poco a poco, en los diferentes movimientos sociales que se han visto reflejados en redes sociales, poco a poco ha visto en qué confiar y en qué no. Realmente quien tiene la mejor palabra, pues es la ciudadanía. Yo miles de veces les he comentado a los candidatos ahorita que estamos en estos tiempos, es mejor tener 40 likes, pero 1000 comentarios, que tener 2000 likes, porque nadie está haciendo una retroalimentación contigo. Realmente estamos viendo si le gustó la fotografía o realmente si le interesó lo que está pasando o si entendió el mensaje que estás mandando, ¿no? Pues, por supuesto que las diferentes redes sociales te lo marcan, ¿no? Unos puedes hacer videos, otros puede ser el Twitter, que es mucho más, tienes caracteres ya definidos para poder mandar una idea. Lo más importante es la comunicación entre el ciudadano y el servidor público. Los bots no creo que puedan ser manejables. En PRI MX jamás lo vamos a utilizar, ni vamos a desacreditar ni a ningún partido político, a ningún servidor público y sobre todo a ningún gobierno. Lo que se trata aquí es de informar a las personas y que las personas tengan una mejor opinión de lo que tú estás haciendo. Claro. Ya lo planteábamos también en un programa anterior, yo se los quisiera preguntar a ustedes. ¿Se compran seguidores? Digamos, por ejemplo, nosotros que estamos en este negocio sí han llegado a ofrecer como hackers, ¿no? Que te dicen,
te genero 1 millón de seguidores por 10,000 pesos, ¿no? Nunca los hemos comprado, no sabemos son falsos, ¿no? Son falsos, deben ser estos bots, ¿no? Tienen un algoritmo. Los bots son literalmente un algoritmo que tienen, están programados para funcionar como una persona. Dan likes y dan likes a ciertos contenidos, ¿no? Entonces yo creo que los tienen y lo hacen. Sí es posible, sí sucede, digamos, ¿no? Entonces hay gente que cae en eso. No, pero ahí te esperaría tienes que que no. responder si realmente es lo que tú quieres para tener una campaña de resultados. Si tienes una consultoría, si tienes un grupo que te está compre y compre bots, pues yo no sé si tenga realmente ese resultado en las urnas y sobre todo en la calle. Pues igual, si la elección fuera entre bots, tendrías un Claro. gran resultado Quien electoral, tenga más ¿no? dinero, pues es el que va a Así. ganar. Vamos a un corte aquí en Perspectiva, seguimos platicando sobre redes sociales. Estamos de regreso, gracias por permanecer con nosotros. Les seguimos invitando para que participe con sus comentarios y opiniones a través de las redes sociales. Este espacio es para usted, para que se suma también o se sume al debate, y le queremos recordar, por supuesto, nuestras cuentas en Twitter, @canal44tv, en una servidora Belén Zapata M, Enrique. Y hashtag Perspectivas, también ahí pueden Hashtag interactuar con nosotros. Perspectivas, Y, claro. y mi cuenta de Twitter, @EFTousaint con doble S. Y ya nos están llegando algunos comentarios. Bueno, un saludo a Pedro Ibarra, que nos sigue en el programa Perspectivas, y hoy nos decía ya desde muy tempranito que estaba pendiente de Canal 44 y de Perspectivas específicamente. Muchas gracias, Pedro. También nos dice Micael Tomasín, dice, no se me ocurre cómo convencer a la gente para que confíe en los partidos políticos en Jalisco. Bueno, va a durar rato en que le llegue una idea, porque los abusos que han ocurrido revisten tal magnitud que no hay argumentos suficientemente poderosos. Ni los estrategas saben cómo hacerle, Pues sí. ¿no? Labor difícil. Bueno, continuamos esta charla en torno a las redes sociales. ¿Qué papel jugarán o están jugando ya en las campañas electorales? Y quisiéramos preguntarles cómo ven el inicio, cómo el termómetro en las redes de esta campaña. ¿Qué es lo que ustedes han podido ver? ¿Realmente se está generando ahí el debate? ¿Se están empezando a calentar las campañas desde las redes sociales? Bueno, desde nuestra opinión, sí, definitivamente, ¿no? Movimiento Ciudadano no para de crecer, es una locura, ¿no? Tiene muchísimos seguidores, sigue creciendo con sus seguidores, tiene un engagement alto, tiene un buen diseño, lo hacen bien. Ricardo Villanueva, de parte del PRI, lo hace muy bien, a mí me gusta lo que él hace, digo, con ciertos matices. Y el resto de los candidatos del PRI también se están subiendo, también se están montando, ¿no? Creo que si lo midiéramos solo con redes sociales, digamos, Movimiento Ciudadano hace un mejor trabajo como en estructurar la red, digamos. Todos los elementos de diseño que se publican en redes son similares y remiten a un solo proyecto. O sea, hay un eje claro. Hay un eje claro. Yo creo que hay pocas personas detrás que tiraron las líneas discursivas y se están siguiendo al pie de la letra. En el PRI lo están haciendo muy bien, están creciendo, crecen muy rápido porque no tenían mucho. Digamos, Alfaro viene trabajando desde el 2010 con Movimiento Ciudadano. Ahí fue cuando explotó, en el 2010 explotaron sus redes. Y Ricardo Villanueva, Chavarrizo, y ellos apenas entraron en este proceso electoral y apenas empezaron a realmente invertirle a las redes, ¿no? Les falta, yo siento, un poco la red, ¿no? Que no solo es comunicar, es hacer red, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer para que todo mundo amalgame el mismo contenido, para que todo remita a un solo proyecto? Y ese proyecto podría ser el que gane. Y en ¿no? el PAN no ves tampoco ese tipo de proyectos. También parecen como esfuerzos aislados, ¿no? Sí, lo siento. El PAN tiene esfuerzos muy aislados, ¿no? Vemos a Martínez Mora, que siento que no acaba de entender lo que realmente las redes son. Vemos a Petersen, que sí a veces sí deja como bien plasmada su personalidad, que eso me gusta, ¿no? Pero no acaba de convencer con los otros elementos que son importantes, como no es demasiado atractivo el contenido, ¿no? Siento. Claro. Carlos. Bueno, yo veo a partidos políticos que cada quien está trabajando la estrategia a cómo está su partido. Yo así lo veo, ¿no? Veo un PAN que está desarticulado, no veo que realmente estén teniendo un impulso en redes sociales, sobre todo una respuesta en redes sociales, tanto mala como buena, ¿no? Veo a un MC que tiene una excelente empresa que le mueve las redes. Ahora faltará valorar si realmente esa empresa, esa conciencia o ese valor de la sociedad misma, o necesitan ellos tener algún tipo de información donde realmente, en lugar de comprar espacios, en lugar de comprar paquetes, ver si realmente la gente está informada de lo que está haciendo Movimiento Ciudadano.
lejos de que esté haciendo una persona, ¿qué está haciendo Movimiento Ciudadano en el Estado? Si bien es cierto, el Partido Institucional, Revolucionario Institucional, es una organización que se está formando. PRI MX es la que lleva las cosas y las redes en el partido, pero sí llevamos un año. Pero sí estoy seguro que llevamos un año de capacitaciones, estamos un año yendo a los distritos, capacitando a los candidatos, yendo a los comités, viendo que los sectores de organizaciones realmente sepan qué es una red social para empezar, cómo se están operando, qué redes sociales utilizas tú, qué red social realmente la sabes utilizar. O sea, cuáles son las medidas que no debes de hacer en redes sociales, que te fijes tus perfiles, no publiques lo que no quieras publicar, ¿no? Checar detalles, afinando, pero sobre todo viendo de qué manera podemos construir en los municipios. Claro. Hay municipios muy específicos donde la conexión de redes sociales pues es diminuta. Bajísima. Y hay municipios que, como por ejemplo en Guadalajara, conectadísimo, está muy conectado, ¿no? Entonces podemos ver ahí también cuáles son las necesidades de cada persona. Yo creo que lo que tenemos que ver aquí es que las redes sociales se conectan con personas, no se conectan con máquinas. Cuando la interacción se conectan con máquinas, yo creo y creo que esta organización es lo que hacemos, no debe de haber esa comunicación entre una computadora y un humano. Tú realmente quieres ver al otro lado al humano. En donde creo, Carlos Alfredo, que hay mucho debate es hasta qué punto son definitivas las redes sociales en los resultados electorales. Hay distintos análisis, hay unos que dicen que tienen un papel fundamental dependiendo cuánto está conectada la sociedad. Más bien de conciencia al voto, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, qué tanto brindan información. Pero a mí hay un tema que creo que de pronto se vuelven muy importantes y que no se toma mucho en cuenta. ¿Cómo marcan agenda? Y que eso es algo que tal vez no sucedía tanto en 2009, en 2012 pasó más. Es decir, tú ves un tema en redes sociales y los medios tradicionales, periódicos, televisión, incluso el caso de radio, toman el tema y lo hacen más grande. Es decir, alguien, un partido político, un candidato puede posicionar temas desde su plataforma de redes sociales. Incluso puede movilizar. Un ejemplo muy claro es qué pasó cuando derrocaron el gobierno de Egipto. Claro. ¿Qué forma de organizar? Y en un país con muy baja conexión. Exactamente. ¿Qué pasa con el país de Venezuela? Cómo manipulan las redes sociales para que puedan tener tales dimensión en cuestión de manifestaciones, movilidad, ¿no? Una persona que utilizó las redes sociales de manera muy buena fue Barack Obama. Bueno. Y se religió con un porcentaje alto en redes sociales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que las redes sociales, más que un uso, es una red donde tú te puedes organizar con miles de personas, ¿no? Ahí podemos ver que nos invitan a eventos, que nos invitan a viajes, que nos invitan a conciertos y ven la magnitud o la manera masiva en redes sociales que tú puedes llegar a las personas. El impacto que tiene sobre el voto, ¿no? Que sería lo fundamental, ¿no? Cuando trabajas con una empresa también cuánto impacta en ventas, ¿no? Si trabajas con políticos, cuánto impacta en voto, ¿no? Definitivamente nos faltan estudios que podamos dimensionar ese impacto. Como tú bien dices, hay unos que dicen el 1%, fue el Colmex del 2012, que era bajísimo, pero la pregunta era tendenciosa. ¿Cuánto te dejaste influenciar por las redes sociales en Pregúntalo tu voto? por televisión, ¿no? Radio, sí, y también sería bajísimo, va a ser bajísimo, ¿no? Nadie va a admitir, ¿no? Bueno, en las encuestas del IFE, lo más interesante, las encuestas de salida, ¿sabes dónde decía la gente más su voto? En las conversaciones familiares. En las conversaciones familiares. Pero fíjate, no sabemos qué tanto esas conversaciones tienen que ver con información que a veces viene de la tele, del radio o de las redes. Claro. ¿No? Que lo hagas en espacio no quiere decir que no esté influido de alguna manera el contexto en el que te desenvuelves. Hubo un caso atípico, la elección de, ¿qué fue? Antes de la de 2006, donde las familias estaban totalmente divididas en un partido y otro. Ahí sí no fue la mejor. Pero tenemos hábitos de consumo. También hay estadísticas importantísimas que esto le ayuda muchísimo a los políticos a ver, por ejemplo, que le preguntas a la gente dónde consumes más publicidad y ellos pasan alrededor de 10 horas en las redes sociales, porque el principal dispositivo donde las checan es en el teléfono, ¿no? 10 horas de publicidad y les preguntan, ¿estás enojado con Facebook y con Twitter porque te y aparte dan bien publicidad? Segmentada, ¿no? Exacto. Y te dicen, ¿estás enojado con ellos porque te dan publicidad? No, me encanta, está bien, me gusta. Digamos, aprovechan esa publicidad. Entonces esto para los políticos es oro, ¿no? Hay una encuesta importante que lo sacó la Asociación Mexicana de Internet en el 2013, si mal no recuerdo. Entre el 32 y el 37% puede cambiar tu conciencia del voto el hecho de que tú estés en redes sociales hasta un día antes de votar. Fíjate, yo tenía la impresión de que en redes sociales la gente está muy, digamos, ya muy apalancada a su voto. O
O sea, que es difícil convertir, por lo menos en Twitter, que es la red que conozco, que es muy difícil convertir a alguien de un partido a otro. Que lo utilizan porque tiene incluso mucha para información. eso, ¿no? Es decir, me parecía que había poca movilidad entre seguidores. Claro, pero no solo está comunicando los partidos políticos y no solo están platicando, digamos, entre individuos, ¿no? También tengamos, por ejemplo, estas páginas grandes como Fisgón Político, que se dedican a tirarle a... de forma ridícula y descarada a un solo partido, ¿no? Y digamos, eso influye, definitivamente influye, ¿no? O sea, si estás viendo de alguien que dice ser parcial o que dice ser, digamos, como revolucionario. Fíjate, hubo un tuit que marcó mucho esta administración, aquel que puso el gobernador del estado sobre el zapotillo. ¿Quién iba a decir, no? Que un tuit hubiera generado tantos problemas en términos de políticas públicas posterior, y lo puso a un mes de entrar a la administración. Exactamente. Y en ese sentido, hablando un poco también de la influencia de las redes sociales, de quienes están haciendo uso de las redes sociales, y con base en los estudios, pues son particularmente los jóvenes, los que están enganchados en Facebook, en Twitter. ¿Qué tanto realmente pues podrán ser las redes un elemento para sacar a votar a los jóvenes? Mucho se ha hablado de los jóvenes, que si los jóvenes tienen, pues hablan mucho y se manifiestan mucho y tal, pero a la hora de ir a votar, No sucede. ¿dónde están los jóvenes? ¿no? Bueno, yo quisiera ver en estas elecciones una elección atípica, ¿no? Que es lo que todo el mundo ha estado hablando en este tiempo, que sea una elección atípica, que la gente que no sale a votar salga a votar. A mí me encantaría ver eso, ¿no? Me encantaría ver la manifestación de todas esas voluntades en redes, en las boletas. A mí me encantaría. Tiene razón, el pasado no nos elogia por eso. Las elecciones intermedias son difíciles, con ese electorado en específico, y más bien la estructura es la que impone. Entonces, digamos, ahí yo creo que sí van a jugar un papel fundamental. Yo creo que todavía falta ese empujoncito. Carlos. Yo creo que en este 2015 vamos a ver si realmente la fuerza de la red social está enfocada al 48%, en este caso del padrón electoral de Jalisco, si vienen a desacreditar o realmente vienen a fomentar el voto. Eso queda en cada partido político el poderlo fomentar. Aquí lo importante es ver si también tanto los jóvenes como los adultos quieren realmente cambiar al México no de forma natural, sino de forma también digital. El proceso para que cambie México, el proceso para que haya esta transformación que todos queremos, un cambio realmente, o el México que todos queremos, tiene que ir en las urnas. El hecho del abstencionismo, el hecho de no participar y el hecho de desacreditar, creo que más que a las redes sociales le perjudica a nuestra misma forma de vida, ¿no? Carlos, Alfredo, muchas gracias por habernos acompañado. Enrique, muchas Gracias, Belén. Nos vemos el siguiente martes. Aquí lo esperamos el martes en punto de las 9 de la noche.